Saludos y bendiciones para todos. En este video vamos a ver cómo extraer números entre palabras. En el video anterior vimos cómo contar los números entre palabras, pero la idea de este video es utilizar algunas de las funciones que utilizamos en el video anterior y aplicar otras técnicas avanzadas para poder realizar esto con formulación Excel. Vale la pena aclarar que esto se puede realizar mucho más fácilmente con otras herramientas tipo Power Query o VBA, que directamente lo podemos utilizar en posteriores videos, pero la idea de esta serie de vídeos o de esta serie de tutoriales que estamos realizando ahora es mostrar el poder de la combinación anidada de funciones y cómo podemos a través de ellas lograr cosas fascinantes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Básicamente, esta fue la fórmula que utilizamos la vez pasada, donde utilizamos constantes matriciales. Utilizamos directamente la construcción de una constante matricial a través de la función fila con referencia en cuanto a la celda A1 y la función índice. Recordemos que si yo selecciono esta parte, presiono F9, estoy generando una constante matricial que inicia en 1 y termina en 7 debido a que hay 7 palabras directamente en la celda. Entonces vamos a utilizar directamente esta parte, vamos a seleccionarla, la parte del argumento de valor 1 en contar, voy a seleccionarlo, presiono control C, escape para no dañar la fórmula y la voy a pegar aquí, igual control V, enter. Básicamente recordemos que estoy utilizando la versión Office 365 y a la fecha ya, si ustedes cuentan con la versión Excel 2019, pueden contar con lo que se llama en Excel las matrices dinámicas. Básicamente estoy tratando de utilizar funciones que todavía no aplican estas matrices dinámicas y que pueda ser útil en todas las versiones de Excel, por lo menos las recientes a partir de Excel 2010. Pero básicamente aquí aprovecho las matrices dinámicas para mostrar los resultados de forma más gráfica. Recordemos que si ustedes presionan Enter y no alcanzan a ver la matriz dinámica, pueden pararse en la parte final de la fórmula, presionar la tecla F9 y poder ver la constante matricial de filas que estoy yo viendo así de forma vertical. Presiono Control Z para no dañar la fórmula. Vale la pena rescatar algo que no comenté en el video anterior. Voy a quitar este doble negativo. Recordemos que el doble negativo lo que hace es una operación matemática para convertir los números en números y los textos en errores. Voy a presionar aquí Enter y voy a observar que sin el doble negativo pues tengo el texto escrito con espacios antes y después de la fórmula. Lo que no comenté la vez anterior es de que no interesa si el número tiene antes o después espacios. Si yo le coloco doble negativo, automáticamente él lo suprime y me deja el número sin esos espacios. Lo podemos verificar directamente. Si yo me paro en la primera celda, me voy aquí en la parte superior y presiono F9, observamos que los números no tienen ningún tipo de espaciamiento ni antes ni después. Voy a presionar Control Z y presiono escape. Básicamente aquí el truco o lo que consiste es poder extraer de esta matriz que se ha generado a partir de esta función los números. Únicamente los números sin los errores. Y para ello vamos a hacer un truco y es utilizar básicamente la función moda.varios. Entonces voy a explicar la función moda.varios aparte, primero para que la podamos entender y luego la vemos aplicándolo en el ejercicio que nosotros tenemos. Entonces voy a colocar aquí por ejemplo 1, 1, 1 y voy a colocar 2, 2 y voy a colocar 3 por ejemplo acá. Hay una función en Excel que se llama moda.varios. La función moda.varios dice que devuelve una matriz vertical de los nombres más frecuentes o repetitivos de una matriz o rango de datos. Si nosotros queremos una matriz horizontal, debo utilizar la función transponer. Pero básicamente lo que necesitamos es una matriz vertical, tal cual como estamos trabajando, pero la función moda.varios lo que te dice es los valores más frecuentes de un conjunto de datos. Entonces si yo por ejemplo coloco moda.varios y selecciono como primer argumento un rango, presiono Enter, me dirá directamente que el valor más frecuente es 1. Y ustedes se preguntarán, oye, pero puedo usar la función moda
para realizar esto. Sí, efectivamente, si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de números y utilizo la función moda, pues obtengo el mismo resultado. Pero resulta que la función moda varios tiene una particularidad. Y es que si tengo dos modas, es decir, voy a colocar aquí, por ejemplo, el número 2, observo que la función moda.varios devuelve como resultado los dos números. Mientras que la función moda sola, voy a volverla a hacer, moda, selecciono el rango completo y presiono Enter, solamente obtengo el primer resultado de la moda que corresponde a este rango. Entonces la función moda.varios tiene ventaja con respecto a la función moda singular y es porque aquí puedo devolver varios valores en caso tal se presente. Entonces si yo por ejemplo aquí suprimo un valor, observemos de que ya me queda un solo valor. Si yo suprimo otro, aquí observo de que de nuevo me aparece 1 y 2 porque el 1 se repite dos veces y el 2 se repite dos veces. La función moda sola ni por enterada se da que hay dos modas en el rango. Así trabaja la función moda.varios, es una función estadística y básicamente voy a utilizar una técnica que me va a permitir de alguna forma utilizar o sacar estos números que tenemos acá. Vale la pena también comentar lo siguiente, voy a colocar aquí números de esta forma. Si yo utilizo la función moda.varios en un rango que no tiene moda, digo que no tiene moda porque no hay ningún valor que se repite, pues básicamente la función te da un error ND. Es por eso que la función moda solamente trae un valor o trae varios valores siempre y cuando esos valores se repitan más de una vez. Es decir, yo debo de colocar aquí por ejemplo un 2 y debo de colocar aquí por ejemplo un 3. Observamos que el 2 se repite dos veces, el 3 se repite dos veces, entonces la función moda.varios trae ambos. En otras palabras, si observamos nuestra matriz que tenemos en la parte superior, tenemos básicamente dos inconvenientes. El primer inconveniente es que los números solamente se están repitiendo una sola vez. Y el segundo inconveniente es que tengo errores en el rango. La función moda.varios no es capaz de trabajar con errores dentro del rango o dentro de la matriz. Entonces, en primera instancia vamos a solventar cómo podemos repetir cada uno de estos números. Entonces, para ello voy a utilizar una técnica que es utilizar, en vez del doble negativo, una multiplicación por una matriz que tenga dos columnas. Entonces voy a explicar lo siguiente. Si nosotros presionamos, aquí presioné escape para que dejó otra vez el negativo. Si yo presiono el doble negativo, perdón, bueno, vamos a borrarlo. Si yo presiono F9 en la parte final de la fórmula, voy a observar de que aquí hay una constante matricial, pero esa constante matricial está dada en filas. Voy a presionar Control Z. Si yo le pongo el doble negativo, lo veo más cómodo. Me voy al final, presiono F9 y observo de que esta constante matricial se le denomina así como constante matricial porque tenemos una llave que abre y una llave que cierra. Esta constante matricial está separada por puntos y comas. En mi versión de Excel y en la mayoría de versiones de Excel cuyo separador de argumentos es el punto y coma, el punto y coma representa de que cada valor dentro de la matriz está separado por filas. En otras palabras, si ustedes presionan aquí Control Z y presionan Enter, ustedes van a observar que aquí la constante matricial es una constante matricial de filas debido a que los valores se segregan verticalmente. Si yo utilizo, por ejemplo, la función transponer y presiono Enter, ustedes van a observar de que esto que tengo aquí no es una constante en filas, sino que es una constante en columnas. ¿Cómo lo puedo generar o cómo puedo generar esa constante matricial? Pues me paro en la parte final y presiono F9. Observamos que ya el separador de la constante matricial no es el punto y coma, sino que es el slash invertido o backslash. Eso denota que cada uno de los valores está separado en columnas con el siguiente. Presiono Control Z, voy a quitar ese transponer y voy a comentar lo siguiente. La idea es quitar ese doble negativo y multiplicar esto
por una constante matricial que corresponde a un 1, backslash. Vale la pena resaltar que ese backslash se saca con un teclado numérico utilizando la combinación de teclas Alt 92. Coloco un 1 de nuevo y multiplico por el extrae que tenemos acá. Recordemos que si yo utilizo cualquier operación matemática con un texto, este se convierte en error, mientras que si hago una operación matemática con un número, este se sigue manteniendo como número, quitando los espacios si es que los tiene. Pero en este caso, si yo presiono Enter, observo de que lo que logro multiplicando por esta matriz es lograr multiplicar por 1 toda la matriz separado en columnas multiplicando otra vez por 1. En otras palabras, lo que estoy logrando es que se separen en dos columnas los mismos valores, y esta técnica lo que logra es que se repita el número dos veces. Entonces con esto estamos logrando sobrellevar el primer problema que tenemos con la función moda.varios, que requiere que el valor se repita por lo menos dos veces. Pero ahora falta trabajar directamente con los errores. No sin antes mostrar esto. Si nosotros no tenemos la constante matricial, me puedo parar al final, presionar F9 y observar que aquí tenemos separado en columnas 2, punto y coma significa separado en filas, 2, punto y coma separado en filas, hasta que obtenemos, por ejemplo, estos dos números que tenemos acá, y así logramos el cometido. Esto que observamos aquí es exactamente esto mismo que vemos acá. Control Z. Muy bien. Ahora bien, necesitamos que esos errores se conviertan en algo que la función moda.varios pueda leer, pero no puede ser número porque la función moda.varios debe leer solamente los números que acabo de repetir. Por ello voy a utilizar la función si.error. La función si.error lo que hace es que si la matriz que se coloque en el primer argumento contiene errores, se va a reemplazar por lo que yo ponga en el segundo argumento que corresponde al valor si.error. Lo que voy a colocar en el segundo argumento es comilla, comilla, cierro paréntesis, presiono Enter y voy a observar de que tengo ya no errores, sino cadena de textos vacía en cada uno de los elementos donde había errores. Entonces con esto hemos logrado evitar directamente los errores, y ahora sí puedo utilizar la función moda.varios, la cual va a traerme los dos números debido a que se repiten dos veces cada uno. Si yo presiono Enter, observo de que tengo una matriz vertical única y exclusivamente con los dos números. Como mi objetivo directamente es poder extraer los números de forma horizontal, lo puedo hacer de dos formas. En mi versión puedo utilizar directamente la función transponer y él segregaría de forma horizontal. Observémoslo. Puedo utilizar aquí la función transponer. Presiono Enter y él lo segrega de forma horizontal, pero esto solamente trabajaría si nosotros tenemos la función Office 365 o Excel 2019 actualizado. Como directamente la idea es de que la solución trabaje para funciones hasta Excel 2010, de 2010 en adelante, entonces vamos a utilizar como tal otra técnica que es extraer básicamente de esa matriz celda por celda los valores. Vale la pena rescatar lo siguiente: si nosotros tenemos esta matriz y si yo coloco la función transponer de esta forma, presiono Enter, en mi caso aquí lo está haciendo dos veces porque tiene dos números, me tocaría directamente, si quiero utilizar o sacar estos dos números, seleccionando las dos celdas en versiones anteriores, presionar la tecla F2 y luego presionar la combinación de teclas Control Shift Enter. De esta forma lo sacaría sin necesidad de utilizar matrices dinámicas. Pero al hacerlo así estaría supeditado a hacer una constante matricial, perdón, una función matricial dependiendo de las celdas que yo seleccione. La idea es que de alguna forma no haga esto, sino que la fórmula quede individual en cada una de las celdas y que yo las pueda arrastrar. Entonces voy a presionar Control Z. No voy a utilizar la función transponer, sino que voy a utilizar la función índice. La función índice, como ya vimos en el pasado, lo que hace es elegir un elemento de una matriz en particular. Entonces lo que yo voy a hacer directamente es que como esta matriz tiene
dos elementos presionando F9, lo que voy a hacer es extraer en primera instancia el primer elemento y al arrastrar hacia la derecha voy a extraer el segundo elemento. Eso lo logro a través de la función columnas. Entonces voy a utilizar la función columnas. La función columnas es ideal utilizarla referenciada en la celda donde estoy haciendo la fórmula. En este caso en la celda D2, entonces voy a utilizar amarre D2, dos puntos D2, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y aquí recordemos que la función columnas lo que hace es decirme cuántas columnas hay en el rango que yo especifico dentro de su argumento. Entonces si yo me posiciono directamente en este argumento, que lo puedo también seleccionar a través de número de fila, que es el segundo argumento de la función índice, y presiono F9, observo de que obtengo el número 1. Si yo arrastro eso hacia la derecha, debido a que he amarrado la primera columna pero la segunda no, este rango será expandible y cada vez se incrementará hacia la derecha, mostrando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto lo podemos ver si yo presiono Control Enter. Vamos a amarrar aquí la celda A2 en cuanto a columnas se refiere, como hemos visto en videos anteriores. Inclusive esta columna A también la debo de amarrar, este B2 también, este A2 también. Muy bien, Control Enter. Ok, en el caso de versiones anteriores, como estoy utilizando la función si.error dentro de funciones matriciales, no funcionaría con Control Enter, sino que deben presionar la combinación de teclas en una sola celda, Control Shift Enter. Lo comento para que no vaya a generar ningún tipo de error en versiones anteriores. En mi caso no tengo necesidad de hacerlo por la versión Office 365 que estoy trabajando. Es decir, voy a presionar F2 Control Enter. Recordemos, vuelvo y repito, deben de presionar en versiones anteriores Control Shift Enter en una sola celda para que la función trabaje de forma adecuada. Y aquí puedo arrastrar hacia la derecha y observo de que al arrastrar hacia la derecha, aquí me extrae el primer número, que es el primer número que observo acá, y el segundo número pues lo extrae de acuerdo a cómo nosotros lo trabajamos. Ahora bien, aquí si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, observo que ya hay errores de referencia debido a que no hay más números. Entonces lo recomendado es utilizar no la función si.error, sino utilizar el conteo que nosotros tenemos en la izquierda. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar si la función columnas que construimos acá, si columnas D2 es mayor al conteo de número, que lo voy a fijar en cuanto a su columna presionando F4 tres veces. Si es mayor, devuelva una cadena de texto vacía. De lo contrario, devuelva la función completa. Cerramos paréntesis al final, Control Enter. Recordemos, en el caso de versiones anteriores no es Control Enter sino Control Shift Enter. Yo lo voy a hacer con Control Enter porque esta nueva versión no lo requiere. Arrastro hacia la derecha y observamos que el arrastrar hacia la derecha no importa cuánto, ya aquí no voy a observar los errores. Recomendación para utilizar este tipo de funciones anidadas con muchas funciones. No es recomendado utilizar mucho la función si.error cuando yo arrastro la fórmula hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que hace la función si.error es, dependiendo de la celda hacia donde yo la arrastre, la va a evaluar una y otra vez. Mientras que si yo, en vez de usar la función si.error, utilizo una combinación como estas que controla la ejecución de la fórmula matricial con un conteo que tenemos de forma previa, él solamente ejecutará la función matricial dos veces y después no la ejecutará debido a que la función columnas estará arrojando un número mayor al conteo que ya tenemos calculado. Esto acelerará muchísimo el rendimiento en cuanto a funciones que tienen que ver de este sentido. ¿Ok? Evitar la función si.error mientras se pueda. Claramente aquí lo utilizamos dentro de un array o dentro de un cálculo matricial, pero lo utilizamos directamente dentro de la función matricial y ella solamente se va a evaluar si la condición de la izquierda se efectúa. Entonces, debido a esto, voy a arrastrar hacia la derecha y puedo presionar doble clic hacia abajo y observo de que hacia abajo ya obtengo el resultado correcto. Por ejemplo, aquí tenemos los tres valores. Aquí observo que extrae estos dos valores y el 100%, como una cadena numérica, lo extrae como el número 1, debido a que 100% expresado en número decimal representa el número 1.
Por acá también tenemos otro porcentaje, este 10% se representa como decimal en 0,1. Muy bien. Para terminar, si deseo solamente extraer los números sin tener en cuenta los porcentajes, debo hacer de que Excel no reconozca el porcentaje. Entonces la recomendación es que podamos sustituir ese porcentaje por otro carácter diferente para que este no se compute. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí en la función sustituir, como tenemos aquí la cadena de caracteres combinando el espacio con A2, aquí puedo reemplazar y decirle que sustituya también este A2 en cuanto al porcentaje se refiere y que lo reemplace, por ejemplo, con un pipeline. Puede ser cualquier otro carácter. Yo estoy escogiendo el pipeline, pero puede ser un carácter que no corresponda, por ejemplo, a un slash o que no corresponda al porcentaje en este caso, porque Excel denota tanto fechas como porcentajes como si fueran números. Entonces por eso escojo un carácter como el pipeline, como la línea vertical que estoy seleccionando ahí. Si yo cierro paréntesis y presiono control enter y presiono doble clic hacia abajo, voy a observar de que aquí ya el conteo no son dos sino uno solo. Este mismo sustituir que estoy utilizando aquí, el cual presioné doble clic, lo puedo utilizar directamente en nuestra función que tenemos acá. Aquí donde tenemos este A2, le voy a colocar aquí el sustituir, voy a colocar el A2, punto y coma, cojo el porcentaje y lo reemplazo por el pipeline. Presiono control enter, recordemos que en el caso de versiones anteriores es control shift enter, puedo arrastrar hacia la derecha y arrastrar hacia abajo en caso tal lo requiera. En este caso vamos a observar que ya no se extraen los porcentajes. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un porcentaje es 100%, por ejemplo, y observamos de que aquí hay una palabra más debido a que coloqué un valor más, pero el conteo de números sigue siendo 2 porque acabo de decirle con esta agregación en la función que no tenga en cuenta los porcentajes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hemos utilizado aquí bastantes funciones avanzadas para poder especificar directamente el uso avanzado de esta herramienta. Y directamente como mi objetivo con estos videos es que ustedes vean el potencial que se tienen con las funciones. Yo personalmente me he esforzado y he tratado de que pueda resolver un problema que normalmente la gente lo resolvería con macros, yo tratarlo de resolver con fórmulas, y esto ha ayudado a que mi conocimiento con esta herramienta sea bastante, un poco más avanzado que el promedio. Espero que les haya ayudado muchísimo estas técnicas que hemos aprendido. Ver el video de forma muy pausada para que se puedan entender cada una de las combinaciones que hemos utilizado acá, ver los videos anteriores desde que explico el conteo de números y la técnica para hacer separación de palabras que vimos en videos anteriores, y eso ayudará mucho a que vayan avanzando en cuanto a la parte de utilización de funciones de este tipo para resolver problemas complejos. Muchísimas gracias a todos por su atención y muchas, pero muchas bendiciones. Por favor, dale like, suscríbete y comparte, y si tienen algún tipo de duda o comentario que quieran plantear, con mucho gusto lo pueden hacer a través de los comentarios o lo pueden hacer a través de los foros donde frecuento. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos.